Muy buenas noches, quiero saludarles con la gracia y la paz de Cristo Jesús. Qué alegría poder estar con cada uno de ustedes nuevamente aquí para estudiar la palabra de Dios, para seguir aprendiendo de las Escrituras acerca de la creación. Estamos hablando sobre eso en nuestro módulo 1, el comienzo, y esta es nuestra clase número 3. Hoy vamos con la gracia de Dios a aprender un poquito más. En Génesis, en el comienzo, nosotros tenemos el origen de tantas cosas y vemos el proyecto original de Dios, vemos la manera en cómo Dios veía y podemos aprender y quitar muchos conceptos al mirar el Génesis. Por eso hoy vamos a seguir aprendiendo. Hasta aquí ya hemos hablado sobre la creación, sobre los días de la creación, aprendido con ello. Hemos hablado sobre Adán, la formación de Adán, la creación y la formación de Adán, y hemos hecho un paralelo con Cristo como el último Adán. Y hoy vamos a enfocarnos en Eva. Hoy vamos a hablar un poquito sobre Eva, vamos a hablar sobre la formación de Eva, vamos a aprender, vamos a hacer un paralelo entre Eva y la iglesia, y vamos a aprender también acerca del matrimonio, porque exactamente en el Génesis, en el capítulo 2 de Génesis, nosotros tenemos el origen del matrimonio, constituido por Dios, establecido por Dios, y hoy la clase promete muchísimo, vamos a aprender, así que conecta tu corazón a la palabra de Dios, deja que el Espíritu Santo esté acompañándote allí, alumbrando tu entendimiento. Pero antes de entrar a nuestra clase, yo quiero orar contigo, quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad y queremos entonces partir rumbo a nuestra clase número 3. Vamos a orar, amados. Amado Padre, gracias te damos en esta noche, gracias porque una vez más estamos concentrados y enfocados en tu palabra. Esa palabra que al inicio, cuando todo estaba sin forma y vacía, creó todo. Tu palabra creadora es la que hoy una vez más acapara nuestra atención. Paramos todo para oír y meditar en tu palabra. Espíritu Santo, ese trabajo sería imposible hacerlo sin ti. Por eso te invitamos a que te manifiestes, a que alumbres nuestro entendimiento, a que nos enseñes en esta noche. Que tu gracia y tu favor esté acompañando a cada alumno que está del otro lado, esté trayendo el entendimiento práctico y acomodando, Señor, a la realidad y al presente que a cada uno le toca vivir. Entregamos este tiempo en tus manos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, ustedes tienen allí el material. Estamos en la lección número 3, entonces nuestro módulo sigue siendo el 1, el comienzo, y entonces aprendamos un poquito. Fíjense allí, entonces nosotros partimos con nuestra primera diapositiva. Vos podés acompañarme en tu material. Y dice allí entonces Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí nosotros vemos que tanto Adán como Eva fueron creados dentro de Dios, en el corazón de Dios. Dios, al decir hagamos al hombre, estaba refiriéndose al hombre y a la mujer. Estaba refiriéndose a Adán y a Eva y a sus descendientes. Entonces hemos aprendido en la clase pasada, al usar el ejemplo de Adán, y quiero repetir eso, que creado el hombre, refiriéndose al género, refiriéndose a la creación, mejor dicho, al hombre y a la mujer, nosotros vemos que Dios creó al hombre a su imagen, es decir, a la imagen del cuerpo de Jesús, que luego encarnaría y sería engendrado en el útero de María por el poder del Espíritu Santo, y la semejanza está relacionada a lo espiritual, a los atributos de Dios. Ok, entonces Eva de la misma manera fue creada dentro de Dios. Eva ya estaba dentro del corazón de Dios. Ahora veamos un poquito cómo ella fue formada. Adán fue creado dentro de Dios, pero formado del polvo de la tierra.
Eva fue creado dentro de Dios, pero formada de una manera diferente que la de Adán. Y allí nosotros tenemos el relato bíblico de cómo Eva fue formada. Dice allí en Génesis 2, del versículo 18 al 25, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, Eva en este caso, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Muy bien, vamos a detenernos un poquito aquí en la formación de Eva. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Vamos a ver el origen de la formación de Eva. Aquí vemos la constitución de la primera familia. La familia constituida por Dios. Dios había creado al hombre del polvo de la tierra. Ahora crea a la mujer de la costilla del varón. Crea a Eva y forma la primera familia. Y allí entonces, al formar esta primera familia, nosotros vemos algunas características muy interesantes en la formación de Eva. Por ejemplo, vemos que Dios manifiesta que Eva era una ayuda idónea para Adán. ¿Ok? Entonces nosotros vemos allí la palabra idónea traducida en nuestra Biblia. Es la palabra opuesta en el original. Es decir, Dios había creado a Eva y Eva tenía características completamente opuestas a las de Adán. Era una ayuda opuesta. Y nosotros podemos aprender aquí, aplicarlo a nuestra vida personal, principalmente aquellos que están casados, aquellos que tienen a su Eva o aquellos que tienen a su Adán, aquellos que están en matrimonio como este primer matrimonio, esta familia constituida por Dios. Vemos que Dios creó a Eva y la creó como una ayuda opuesta para Adán. Adán había sido creado con características, con cualidades, con talentos para desempeñar y ejercer la responsabilidad que Dios le había dado y para fructificar sobre la tierra. Pero al crear a Eva, al formar a Eva, Dios nos muestra algo muy interesante. Dios coloca en Eva características opuestas que las de Adán. Es decir, Eva tenía potenciales, características, cualidades que no había en Adán. Por eso era una ayuda idónea. En la formación de la mujer vemos el cariño de Dios, vemos el valor que Dios dio a Eva, a la mujer, al colocar en ella un potencial diferente al del varón. Al colocar en ella cualidades opuestas a las que ya había en Adán. Por eso ella es una ayuda idónea. Ahora yo quiero detenerme un poquito allí, porque nosotros vemos hoy en la actualidad, vemos que muchas veces las diferencias que hay en el matrimonio, las diferencias que hay entre los cónyuges, entre el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, muchas veces son motivos de llevar a pensar a dicho matrimonio que en sus diferencias están sus debilidades. El hombre espera que la mujer sea igual a él. La mujer espera que el hombre sea igual a él. Es decir, el hombre espera que la mujer, que su esposa en este caso, reaccione de la manera en que él reacciona, piense de la manera en que él piensa, se mueva en la manera en que él se mueve. Y a veces cuando no encuentra esto, cuando ve que la mujer es diferente,
piensa de manera diferente que él, actúa de manera diferente, habla de manera diferente, se conduce de manera diferente, siente de manera diferente, uno tiende a pensar que en esas diferencias se demuestra debilidad en el matrimonio. Pero aquí vemos completamente lo contrario. Dios hizo a Eva opuesta a Adán. Es decir, el potencial del matrimonio se daba en que ambos eran diferentes. Muchas veces el enemigo intenta colocar en la mente de los matrimonios, del hombre, del marido, de la mujer, de la esposa, y les hace ver que sus diferencias son motivos de debilidad, pero en realidad esas diferencias provienen de Dios y es en esas diferencias que está la cualidad y el potencial de ese matrimonio. Todo lo que él es no está en ella y todo lo que ella es no está en él. Y ambos al unirse forman un equipo, tienen un potencial. Amados, desde el origen fue así. Dios no creó una Eva exactamente igual a Adán. Lo hizo como ayuda idónea, lo hizo como ayuda opuesta. Todo lo contrario de lo que él tenía. Por eso es que somos diferentes. Pero eso es muy bueno. Debemos aprender a mirar, en el caso del esposo, aprender a mirar las cualidades opuestas que hay en la esposa y debemos aprender a mirar las que son esposas, cualidades opuestas que hay en el varón. No competir o esperar que ambos sean iguales, sino que ser lo suficientemente humildes para reconocer que en algunas circunstancias el potencial que Dios colocó en ella será favorable para tomar decisiones, para salir de aprietos y para resolver cuestiones de la vida. Y hay en casos en el que las cualidades que Dios colocó en el varón serán las suficientes y necesarias para salir adelante, para avanzar. En la diferencia está el potencial. Dios creó a Eva opuesta a Adán. Así que si vos pensabas que porque tu esposa es diferente a vos o tu esposo es diferente a vos y con todas tus fuerzas luchabas para que sea igual a vos, para que piense igual a vos, para que le guste todas las cosas que a vos te gustan, amados, eso no es así. Ella es opuesta, él es opuesto. Pero hay un propósito mayor que los une. Dios había dado un propósito de gobernar la tierra, de fructificar, multiplicar, llenar la tierra y gobernarla. Y necesitaba de personas opuestas para estar bajo una misma misión y alcanzar ese propósito. Entonces el propósito es mayor, el propósito de tu matrimonio es mayor y necesita personas diferentes y opuestas a veces para alcanzar y vivir en ese propósito. Así que desde el origen vemos que Dios creó diferente a la mujer, por lo tanto, aprende a valorar a tu cónyuge, aprende a amar a tu cónyuge, aprende a ver aquello que es diferente en él o en ella y a valorar y ver como un regalo de Dios para potenciar tu familia y tu matrimonio. Eso es lo que encontramos en la formación de Eva. También vemos la necesidad de ayuda cuando estamos bajo una misión. Eva fue formada con un propósito. Allí tienen el material y dice, Dios había dicho, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, el hombre tenía una misión de fructificar, multiplicar, llenar la tierra, gobernar la creación. Y Dios dijo, no es bueno que él esté solo. Voy a hacerle una ayuda. Amados, debemos entender que Dios es humilde y Él no hará nada para promover nuestro orgullo, nuestra soberbia o autosuficiencia. Él hará de todo para enseñarnos a vivir en humildad. Y qué mejor entender que, aún desde el matrimonio, Dios, cuando creó a Adán y le dio una misión para vivir, Dios creó a Eva para hacerle entender a Adán que sin la ayuda de Eva, él no podría alcanzar ese propósito. Dios estaba enseñando a Adán a ser humilde, a mantenerse humilde, a entender que solo no se llega a ningún lado, que siendo autosuficiente uno no consigue nada, solo promueve soberbia, orgullo, altivez, altanería y prepotencia. Pero cuanto más entiendo que necesito la ayuda de mi cónyuge, que lo que yo no tengo lo tiene ella, que lo que ella no tiene lo tiene él, fomenta la humildad y nos parecemos más a Dios. Dios dijo, no es bueno que él esté solo.
Él necesita ser ayudado. Por eso creó a Eva. Por eso en el matrimonio uno no es mayor o mejor que otro. Uno complementa al otro y están para ayudarse. Están para ayudarse. Vemos entonces que la iglesia también, allí les coloqué en la diapositiva, la iglesia fue creada con un propósito. Recuerden, nosotros vamos a hacer un paralelo entre Eva y la iglesia. Presten mucha atención. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, la iglesia es una hechura de Dios, una obra de Dios creada en Cristo Jesús. Creada en Cristo Jesús. Y ella fue creada con un propósito, para realizar buenas obras, para andar en buenas obras. Es decir, es como que si hubiesen necesidades, hubiesen preguntas, hubiesen problemas a ser resueltos, y Dios creó a la iglesia, la esposa de Cristo, con el potencial de ser la respuesta a esas preguntas, ser la solución a esos problemas. ¿Consiguen entenderme, amados? Así como Adán fue creado y habían necesidades, habían preguntas, habían cosas que debían ser suplidas y resueltas, y Dios creó a Eva y colocó en ella el potencial de responder esas preguntas, de ser solución a esos problemas y de traer las respuestas a través de quien ella era. Así también Dios creó a la iglesia, que es la Eva de Jesucristo, lo creó colocando en ella un potencial. Por eso es que fuimos creados en Cristo para buenas obras. Todas las veces que realizamos buenas obras, estamos manifestando el potencial que tenemos como esposa de Cristo, como iglesia. Y cuando me refiero a iglesia, me refiero a los creyentes, a los que creen en Cristo, a los que nacieron de nuevo y no al templo, a una estructura. Dios creó a Eva con un potencial y también al crear y al formar a la iglesia, a los creyentes, colocó en nosotros su potencial. Un potencial para ayudar, un potencial para servir, un potencial para manifestar el reino de Dios. Amados, todas las veces que vos y yo servimos como iglesia, manifestamos el reino de Dios, ayudamos, hacemos el bien, practicamos la palabra, vos y yo estamos manifestando el potencial que Dios colocó en nosotros. Pero cuando nos quedamos de brazos cruzados, viviendo de manera egoístas, hay preguntas sueltas por el mundo, hay problemas sueltos por el mundo, y Dios te creó a ti para suplir esas necesidades. Nosotros tenemos el potencial, como Eva tenía el potencial para ayudar, complementar a Adán. La iglesia tiene el potencial para manifestar la vida de Jesucristo. Amados, la mujer entonces, Eva, fue creada con un propósito. Ella fue creada en igualdad de posición que Adán, pero con funciones diferentes. Con funciones diferentes. Adán sin Eva estaba incompleto y estaba infructífero. Él no podía vivir una vida plena, completa y fructificar. Eva fue formada con todo el potencial para complementar a Adán, estar bajo la misma misión. Esa es la importancia de la mujer. Sigamos adelante. El primer Adán, entonces, es el Adán terreno, es el esposo de Eva. Eva, la esposa, y tenían una misión: gobernar la creación. ¿Se recuerdan que Dios le dijo: gobiernen sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar, sobre los animales que se mueven en la tierra, gobiernen sobre la creación? Y les unió para estar bajo una misma misión. Eso es matrimonio. Matrimonio es estar unidos bajo una misma misión. Ahora, eso se vuelve a repetir con el último Adán, que es Cristo. Cristo, entonces, es el esposo. La iglesia es la figura de la esposa. ¿Y cuál es la misión? Gobernar manifestando el reino de Dios.
Cuando los apóstoles iban de ciudad en ciudad, predicando el evangelio, sanando a los enfermos, restaurando a los caídos, dando vida a los muertos, liberando a los endemoniados, ellos estaban gobernando, manifestando el reino de Dios como representantes, como la figura de la esposa de Cristo, como miembros de la iglesia. Es decir, la unión del primer Adán con Eva era una unión terrena, física. La unión del último Adán, que es Cristo, aprendimos la clase pasada eso. La unión de Cristo con la iglesia es una unión espiritual. ¿Entendamos algo? Vamos a ver entonces cómo Dios formó a Eva, ¿sí? Vamos a aprender aquí un poquito algo muy interesante. Veamos los detalles de la formación de Adán y Eva. Adán durmió y Dios formó a Eva. Fíjense lo que dice allí Génesis 2, 21 y 22. Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó de sus costillas e hizo la mujer. O sea, mientras Adán estaba durmiendo, Dios estaba formando a su esposa. Adán durmió y fue formada Eva. Así también Jesús murió en la cruz del Calvario, que en sentido espiritual significa dormir. Jesús durmió en el sepulcro, en la sepultura, para que mientras él dormía la iglesia fuese formada. Así como Adán mientras durmió, Dios formó a Eva. Cuando Jesús estaba muerto, al haber muerto por nuestros pecados, allí mismo Dios estaba formando a los creyentes, a la iglesia, a la esposa de Cristo. De la misma manera en que Eva fue formada, bajo los mismos conceptos, los mismos puntos. Ahora, Eva fue formada de Adán. Preste mucha atención, aquí hay algo glorioso, amados. Eva fue formada de Adán. Ella estaba escondida en Adán. Así también la iglesia fue formada de Cristo. La iglesia estaba escondida en Cristo Jesús. Si entendemos ese punto, podríamos decir que la iglesia que estaba siendo formada en Adán estaba escondida en Adán, mejor dicho, Eva estaba escondida en Adán porque estaba en sus costillas. Ella fue formada de sus costillas, de su costado. Así también la iglesia fue formada de Cristo. Eso significa que Eva era la expresión de la esencia de Adán. Al mirar a Eva estábamos viendo un pedazo de Adán, porque ella salió de él. Al mirar a Eva estábamos viendo la vida de Adán, porque ella fue quitada de Adán. Así también, cuando nosotros mirásemos la belleza de Eva, mirásemos la pureza de Eva, la santidad de Eva, el potencial de Eva, la vida gloriosa de Eva, ella no tenía esta vida y estas cualidades porque ella había pagado un precio. Ella tenía esta vida porque salió de Adán, porque fue formada de Adán. Así también la iglesia del Señor Jesús, que estaba escondida en Cristo, ella tiene una vida santa, pura, gloriosa. Ella es bendita, ella es perfecta, ella es sana, ella es completamente amada, no por alguna virtud que ella tenga, no por un esfuerzo propio, no porque ella pague el precio para ser así, sino porque ella es la expresión de la vida de quien salió. Ella es la expresión del Adán de quien produjo, y ese Adán es Cristo. Nosotros somos en este mundo, conforme a 1 de Juan 4:17, en este mundo somos así como Jesús es. Eso significa somos la expresión de su vida. La iglesia es pura, santa, bendita, amada, gloriosa, sana, próspera, abundante, por causa de haber salido de Cristo. Somos la expresión de donde hemos procedido. Hay muchos que piensan que la iglesia es gloriosa en su esfuerzo propio, porque ora mucho, porque ayuna mucho, porque es más justo que otro, porque practica obras espirituales. Amados, nosotros no somos santos por eso, o puros o benditos por eso. Somos santos porque Él nos santificó. Somos justos porque Él nos justificó. Somos benditos porque Él nos bendijo. Resumen, somos el resultado de haber procedido de Él.
estábamos escondidos en Él y cuando fuimos formados simplemente manifestamos la vida que es de Cristo. Prosigamos allí. Dice, la sangre de Adán fue derramada en el proceso de la formación de Eva. Dice la Biblia que Dios abrió la carne, quitó una de las costillas de Adán. Allí está implícito el texto de que Adán derramó sangre inocente antes de pecar. Porque Dios abrió su carne y luego volvió a cerrar después de haber quitado la costilla. Así también Cristo derramó su sangre para dar vida a la iglesia. Amados, entiéndanme por favor. Eva fue formada a precio de sangre inocente. Ella tenía vida no por su esfuerzo propio, no por sus obras de justicia, sino porque el precio de sangre fue derramado por Adán. La iglesia tiene vida no por causa de lo que haga o deje de hacer. La iglesia tiene vida porque fue formada a precio de sangre, a precio de la sangre del Hijo de Dios. Jesucristo en la cruz del Calvario derramó su sangre y este fue el precio para que su esposa, que estaba escondida en él, saliese y fuese formada y se diese a luz y el mundo entero pueda ser testigo de la esposa santa, gloriosa, maravillosa del último Adán, de Jesucristo de Nazaret. A esta iglesia, a esta esposa, él le dijo, comenzarás a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque la gloria que hay en ti es la gloria que viene de mí y el mensaje que hay en ti no podrá jamás ser detenido, sino hasta llegar hasta los confines de la tierra. Por la vida gloriosa que hay en Cristo. ¿Se dan cuenta del paralelo entre Adán y la iglesia? ¿Se dan cuenta del paralelo entre, mejor dicho, Eva y la iglesia, Adán y Cristo? La iglesia fue formada a precio de sangre inocente, Jesucristo. Hay muchos que dicen, tal vez por falta de entendimiento, dice que nosotros debemos pagar un alto precio para ser justos, para ser santos, que hay que pagar un precio. Si sos cristianos tenés que pagar un precio, porque la Biblia dice que aquel que no toma su cruz y me sigue, y ese es el precio. Amados, el precio lo pagó Jesucristo. Cuando la Biblia dice tomen su cruz y sígame, no significa que hay una cruz para cada uno. Significa que hagas de la cruz de Cristo tu cruz, que creas que esa cruz te salvó, que creas que en esa cruz te da nueva oportunidad de vida, de nacer de nuevo, que creas que en esa cruz está tu sanidad, que creas que en esa cruz está tu victoria, que creas que en esa cruz hay una sola obra suficiente y es la de Cristo. Hay una sola cruz poderosa y es la de Cristo. Haz de esa cruz tu cruz. Créeme. Cristo derramó entonces su sangre para que la iglesia fuese formada. Allí dice, Adán reconoció a Eva como parte de él. Adán, cuando Dios le presentó a Eva, Dios trajo a Eva, hizo despertar a Adán de un profundo sueño y Adán miró aquella belleza que había salido de él y dijo, esta es ahora hueso de mis huesos. Esa fue la misma sensación que yo tuve cuando le conocí a mi esposa. Cuando Dios permitió que pudiese verla, yo pude decir también, esta aquí es hueso de mis huesos. Esta aquí forma parte de mí. Y amados, eso es maravilloso. El matrimonio es algo maravilloso. Yo estoy, dicho sea de paso, felizmente y bendecidamente casado. Y estoy feliz de poder vivir a plenitud eso. Y aquello que estoy diciendo, yo y mi esposa somos exactamente opuestos, porque Dios la hizo diferente y porque Dios me hizo diferente. Y porque en nuestras diferencias está el potencial de nuestro matrimonio. Porque todo aquello que yo no tengo, ella lo tiene, y todo aquello que ella no tiene, yo lo tengo. Y es impresionante ver cómo
en algunas ocasiones de la vida, al potencial que Dios colocó en ella es necesario para que salgamos adelante. Y en otras ocasiones el potencial que Dios colocó en mí es necesario para tomar decisiones. Nos complementamos. Eso es la vida de matrimonio. Adán reconoció a Eva diciendo, hueso de mis huesos. O sea, ella es parte de mí. Y fíjense lo que Cristo hizo también, amados. Cristo, en Isaías 53, yo les coloqué allí el texto, dice, Isaías 53, 10 y 11, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será prosperado en su mano. Verá, fíjense lo que dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Saben lo que eso significa? Que así como Adán vio a Eva y dijo, ella es parte de mí, ella es hueso de mis huesos. Jesús en Isaías 53, un texto muchos años antes de la venida de Jesús, de la encarnación de Cristo, ya hablaba acerca de Jesús, que Jesús vería el fruto de la aflicción de su alma en la cruz del Calvario, que Jesús vería el resultado de su obra salvadora en la cruz del Calvario, él vería el nacimiento de la iglesia, el nacimiento de su esposa, y dice el texto, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, así como Adán dijo, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne, Jesucristo te mira y dice, vos sos el resultado de mi trabajo, vos sos el resultado de mi obra, vos sos el resultado de lo que yo hice en la cruz del Calvario. Por eso es que Dios nos llama en la Biblia de santos, de justos y de perfectos. En la carne y en la lógica no hay cómo entender eso. Porque si nos miramos a nosotros mismos, si miramos nuestras obras o nos evaluamos, jamás podríamos alcanzar esa condición. Pero cuando Dios te llama de santo, de bendito, de justo, de amado, de próspero, de sano, Dios no lo está haciendo basado en tu esfuerzo, lo está haciendo basado en la obra perfecta de su Hijo realizada en la cruz del Calvario. Tú eres el resultado de su obra. Pablo entendió eso y él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en vos, significa que todo aquello que pensás que es imposible, pensás que es difícil, ya no es imposible, ya no es difícil porque Cristo habita en vos. Si te pensabas débil, ya no eres débil porque Cristo habita en vos. Y si vos decís que seguís siendo débil, le estás diciendo que Cristo que habita en vos es débil. Vos sos fuerte en Él, vos sos sano en Él, vos sos bendito en Él, vos sos abundante en Él porque Él habita dentro de ti. Eres el resultado de su obra. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Amados, yo quiero decirles algo allí. Quiero remover tu estructura mental. Jesús desciende al Jordán, se bautiza, viene el Espíritu Santo sobre él y la voz del Padre suena para él diciéndole, he aquí mi Hijo amado en quien me complazco. Jesús no había predicado ningún mensaje hasta ahí. Jesús no había sanado a ningún enfermo hasta allí. Jesús no había hecho ningún milagro hasta allí. Jesús no había resucitado ningún muerto hasta allí. Jesús no había hecho ninguna obra ministerial hasta allí. ¿Por qué es que el Padre dice en ti tengo complacencia? Porque el Padre tenía complacencia en él, no por lo que él hacía, sino por quien él era. Y eso debía estar presente en el corazón de Jesús, para que él entienda que su Padre tiene placer en él por lo que él es, más que por lo que él hace. Esa misma verdad se aplica a vos. Dios tiene placer en vos. Dios te ama a vos porque sos el resultado de la obra de Jesús. Porque sos un hijo de Dios porque naciste de nuevo. Y aún antes de que hagas algo, aún antes de que prediques o le sirvas a Dios o hagas algún trabajo para su reino por su obra, Él ya tiene placer en ti. No por lo que vas a hacer para Él, sino por lo que Cristo hizo por ti. Él tiene placer en ti. Porque eres el resultado de la obra de Jesús.
Cuando entendemos eso y hacemos algo para Dios y vienen tiempos difíciles, siempre recordaremos que aún antes de hacer nada, Dios ya nos amó y ya tuvo placer en nosotros. Sigamos adelante. Vamos a entrar ahora en el matrimonio, ¿ok? En Génesis 2, 24 y 25, Dios entonces establece el matrimonio. Dice allí: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí Dios establece entonces el matrimonio. Dios establece el pacto entre el hombre y la mujer, entre Adán y Eva, y forman la primera familia. ¿Okay? Se unirá el hombre a su esposa, dejando padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entendamos un poquito allí. El matrimonio. Adán y Eva, ellos tuvieron una unión terrena. Ellos serían una sola carne, como dice el texto que acabamos de leer. El matrimonio, este matrimonio en donde Dios dice se unirá a su mujer y serán una sola carne, este matrimonio se consuma en el acto sexual. Amados, bíblicamente el matrimonio se consuma en el acto sexual. El acto religioso o civil que hoy conocemos por causa de nuestra cultura fue establecido tiempos atrás, pero si nosotros tomamos el origen, cuando Dios dice que Adán y Eva se iban a unir y serían una sola carne, se estaba refiriendo al acto sexual, al acto de la relación íntima. ¿Ok? Y cuando nosotros vemos y hacemos ese paralelo de Cristo, que es el último Adán, y la iglesia, que es como Eva, esa unión es espiritual. Por eso yo coloqué allí el texto de 1 Corintios 6, 17, en donde dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es decir, así como Adán se llegó a su mujer íntimamente y fueron una sola carne, se unieron delante de Dios, se casaron delante de Dios, así también Cristo y la iglesia se unen cuando en el espíritu los creyentes nacen de nuevo. Cuando reaccionan al mensaje del evangelio, al mensaje de la gracia, y creen, reciben por la fe, nacen de nuevo, son uno en el espíritu. Son uno en el espíritu. Por eso volvemos a entender nuevamente lo que Juan dice en 1 de Juan 4, 17. Así como Él es, refiriéndose a Jesús, así somos nosotros en este mundo. No hay cómo entender de otra manera. A veces yo le digo a los hermanos de la iglesia, nosotros tenemos la costumbre de decir, en el mundo cristiano digo, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. En cuanto que Efesios 1:3 dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Y por eso nosotros en nuestro ambiente íntimo de la iglesia solemos decir: continúen benditos, porque ya somos benditos. No es que Dios va a bendecirte, Dios ya te bendijo completamente en Cristo. No hay cómo ser más o menos bendecido. Ya somos completamente benditos. Pero eso está en tu espíritu, porque en tu espíritu eres uno con el Señor. Y tu mente debe ser transformada para recibir esa verdad, porque ya eres uno con el Señor. Y si eres uno con el Señor, allí comienza el entendimiento. Por eso es que si una enfermedad toca mi cuerpo, yo creo que soy uno con el Señor y creo que el Señor es sano, y por eso oro y recibo la sanidad. Si yo soy uno con el Señor y la depresión quiere tocar la puerta de mi corazón, yo soy uno con el Señor y rechazo esa depresión y recibo una salud emocional. Si yo soy uno con el Señor, yo recibo en mi vida financiera abundancia para ser generoso, para bendecir, para prosperar. Porque soy uno con Él. El que se une al Señor es uno con Él. Es nacer de nuevo. Es tener un pacto con Él. Vamos a aprender un poco más sobre el matrimonio, ¿sí? Unirse entonces a su mujer. El matrimonio.
Dice la Biblia que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Ok? Ustedes saben que esa desnudez estaba hablando allí en el aspecto físico. Adán y Eva no se avergonzaban porque estaban en un estado de inocencia, porque la gloria de Dios cubría sus vidas. Por eso es que Romanos dice que por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios era la ropa que cubría el cuerpo del hombre. Así como Dios es luz y habita en una gloria inaccesible, esa misma gloria era la que cubría el cuerpo del hombre y no conseguían ver esa desnudez al punto de avergonzarse, porque había una gloria cubriendo sus vidas. Y Dios había hecho al hombre, al unirles en matrimonio, dice el texto de la Biblia que hemos leído, que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Es decir, era importante la desnudez en el matrimonio. Fíjense lo que estamos aprendiendo, amados. Estamos aprendiendo en Génesis, en el comienzo, estamos aprendiendo sobre Eva, sobre la iglesia, sobre el matrimonio. ¿Y qué es lo que nosotros entendemos allí? Que la desnudez, existe la desnudez física, existe la desnudez emocional y la desnudez espiritual. Desnudez aquí se refiere a la intimidad y la transparencia. Es decir, cuando Dios creó al primer matrimonio, Dios formó al primer matrimonio, había desnudez entre ellos, había intimidad entre ellos, había transparencia entre ellos. Eso quiere decir que en el matrimonio no puede faltar la desnudez, ni física, ni emocional, ni espiritual. ¿Cómo es que se entiende esto, pastor? La desnudez física evidentemente se refiere a la relación íntima. Fíjense, y yo quiero leerles y tomarme el tiempo para leerles 1 Corintios 7, versículo 3 al 5. Ustedes pueden anotar allí porque eso no está en el material de ustedes. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 3 al 5. Dice así: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Fíjense lo que tenemos allí, amados. Aquí ese texto está hablando de la desnudez física, de la relación sexual dentro del matrimonio. La importancia de entender que el marido no es dueño de su propio cuerpo, ni la mujer dueño de su propio cuerpo. O sea, el marido tiene potestad sobre el cuerpo de su esposa y la esposa tiene potestad sobre el cuerpo del marido. Quiere decir que la cuestión de desnudez, relación íntima sexual, está relacionada tanto al deseo del uno como al deseo del otro. Y no puede haber privación en eso. Porque aquí dice, cuidado que no les tiente Satanás cuando se priven. Es decir, es muy importante la transparencia y la intimidad física. Porque allí uno consuma el pacto. Porque allí uno se vuelve uno delante de Dios y porque es una necesidad dentro del matrimonio. Tiene que haber transparencia. Evidentemente cada matrimonio, cada pareja es diferente, como nosotros somos diferentes unos de los otros. Pero debe haber una transparencia en el matrimonio. Debe haber una transparencia en donde el esposo tiene que tener la intimidad y la transparencia de poder cohabitar con su esposa y viceversa. De que no haya en medio de ellos la historia de me duele mi cabeza, mañana sí, mañana no, y entran en un ayuno prolongado en donde aquello solo se vuelve un tropiezo. Solo se vuelve una ocasión para que Satanás tiente a uno de los dos. Es importante la intimidad física. Cada uno tiene su ritmo, por así decirlo, pero es importante que el esposo mire a la esposa, al esposo, y tengan esa transparencia
Es importante. Allí son uno. La transparencia emocional, la desnudez emocional, ¿a qué se refiere, pastor? Se refiere al de ser transparentes e íntimos en lo emocional, en lo que uno siente, en lo que uno quiere. Hablar, conversar, contar lo que uno piensa, lo que uno siente, cómo uno está sintiéndose. Porque si no hay transparencia, no hay desnudez emocional, no hay intimidad y transparencia emocional, ante la necesidad de comentar aquello que siento o aquello que quiero, uno termina siendo transparente en lugares donde no debe, uno termina siendo íntimo en lugares en donde no debe, en cuanto que en el matrimonio debería comenzar esa intimidad emocional. Así también la intimidad espiritual, en donde uno busca a Dios, ama a Dios, invierte en la vida espiritual, es importante. Aquí yo le tengo a mi productor y a un gran amigo también, ¿verdad? Conmigo, que están escuchando. Es importante la desnudez en el matrimonio. Y ella no solo habla de la desnudez física, habla de la desnudez emocional y de la desnudez espiritual, la intimidad, la transparencia. Sigamos adelante. Vamos a aprender más. Ahora vamos a entrar en el ejemplo de Cristo. ¿Ok? El ejemplo de Cristo. Fíjense ahí. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Fíjense el ejemplo. Como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amados, acá tenemos nosotros el ejemplo de Cristo. Estamos hablando de la unión de Adán y Eva, unión carnal. Estamos hablando de la unión de el último Adán, Cristo y la iglesia, unión espiritual. Ok, aquí tenemos el ejemplo de amor del esposo, el ejemplo de Cristo, el ejemplo de amor incondicional. Y yo quiero que entiendas cómo Cristo amó a la iglesia, ya que entramos en el asunto de matrimonio, y que entendamos cómo los maridos debemos amar a nuestras esposas. El ejemplo del matrimonio lo dio Cristo. El ejemplo de amor incondicional lo dio Cristo. ¿Cómo es que Cristo amó a la iglesia? Cristo amó a la iglesia entregándose por ella hasta la muerte. De esa manera Cristo nos amó. No podemos jamás dudar de su amor, porque lo que lo llevó a la cruz a morir en una muerte criminal, una muerte sufrida, fue el amor que tenía aquellos que creerían en él. Fue el amor por su iglesia. Cristo amó hasta la muerte. Amó hasta la muerte. Amados, nosotros, como esposos, debemos amar a nuestras esposas hasta la muerte, hasta el punto de dar nuestra vida por ellas. Hermanas solteras que aún están oyéndome, ¿verdad? Ustedes aún necesitan entender que aquel hombre, aquel varón que va a estar con ustedes, necesita aprender a amar como Cristo amó a la iglesia, al punto de dar su vida por vos. Pero a veces, si ni siquiera está dispuesto a esperar la prueba del amor y ya quiere comer la torta antes de cantar el cumpleaños, ¿cómo es que ese amor te va a llevar hasta la muerte? Si ni siquiera eso puede esperarte. Cristo amó hasta entregar su vida por ella. El marido debe estar dispuesto a entregar su vida por su esposa. Cristo amó santificándola y purificándola por la palabra. Fíjense lo que Cristo hizo. Cristo purificó y santificó a la iglesia. Amados, por favor entiéndanme, la obra de Cristo nos hizo puros a los que somos cristianos, nos hizo santos.
cuestión de santidad o cuestión de pureza no está necesariamente relacionado con lo que hacemos, está relacionado con lo que Cristo hizo. Vos y yo somos santos por lo que Cristo hizo en nuestro favor. Vos y yo somos puros por lo que Cristo hizo en nuestro favor. Por eso dice que la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios, pero no habla del resultado de tu sudor, habla del resultado de la obra de Cristo. Él te santificó. En Juan 17, Él dice, yo me santifico por ellos, Padre, para que ellos sean uno como yo y tú somos uno. Cristo purificó, amó a la iglesia santificándola y purificándola. Amados esposos, estamos aprendiendo sobre matrimonio. Vos y yo debemos amar como Cristo ama a la iglesia. Debemos lavar por la palabra. Debemos ministrar la palabra a nuestras esposas. Cada vez que nosotros ministramos la palabra, aprendemos juntos, estudiamos la palabra, estamos lavando a nuestras esposas. Estamos lavando, estamos transformando la manera de pensar. Estamos colocando la palabra en nuestros corazones. Y déjame decirte, vos que sos marido, si vos te tomás el tiempo para ministrar la palabra de Dios a tu esposa, para hablarle de las Escrituras, ella te va a amar y admirar tanto, tanto que su amor y su admiración hacia vos va a crecer de una manera gradual. Porque Cristo amó a su esposa, a la iglesia, santificándola y purificándola por la palabra. Cuando vos y yo hacemos eso, tu esposa crece en admiración hacia vos. Cristo amó a la iglesia para presentarla sin mancha, sin arrugas, sino gloriosa y santa. O sea, Cristo hizo ese trabajo por la iglesia para volver a presentarla a sí mismo. O sea, todo el trabajo que Él hizo por ella es para presentarla a sí mismo. ¿Cómo, pastor? Sin mancha, sin arruga, gloriosa y santa. ¿Cómo se entiende eso, pastor? Es decir, que lo que Cristo quiso ver en su esposa, en la iglesia, Él pagó el precio. Él trabajó por ella. Él ministró su vida. Él pagó el precio. O sea, Él se entregó por ella. Él la santificó. Él la purificó por el lavado de la palabra para presentarla a sí mismo. Esposos, vos y yo debemos aprender nosotros que si esperamos algo de nuestra esposa, o mejor dicho, voy a pintarlo así. Si nosotros queremos una esposa de tal manera diferente, nosotros debemos trabajar amándola para presentarla a nosotros mismos. Cuando vos ministras la palabra a tu esposa, cuando vos la amás incondicionalmente, cuando vos valorás su vida, vos simplemente estás trabajando por una mejor mujer que va a terminar siendo para tu beneficio. Vos vas a presentarla a ti misma. Estás trabajando por algo tuyo, estás invirtiendo por algo tuyo, estás amando incondicionalmente por algo que te va a beneficiar, estás trabajando por algo que va a volver a ti. Hay muchos maridos que quieren una esposa más amable, más atenta, más espiritual, con más fe, pero no trabajan ni un poquito por ella. Y a veces el resultado de la esposa, tal vez triste, tal vez dolorida, tal vez amargada, tal vez falta de fe, es porque ella es apenas el resultado de su marido. Así que, maridos, arremangar la camisa, ministrar la palabra, amarla incondicionalmente, colocar el reino de Dios en su corazón. De aquí a poco, ella va a volver a presentarse ante vos, pero en una versión gloriosa. ¿Ah? Es como que cuando vos le envías a la esposa a la peluquería, a un salón de belleza, a un centro de estética, no sé, a algún lugar donde salga ella mejor. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué invertís? Porque en realidad eso termina siendo para tu beneficio. Así es lo espiritual. Cristo trabajó por la iglesia para presentarla a sí mismo. Y Cristo la amó sustentándola y cuidándola. Vos y yo amamos sustentando y cuidando.
Ese sustento es emocional, físico y espiritual. Ese cuidado, esa protección debe darse. Cristo ama y cuida a su iglesia. Dice la Biblia que para presentar sin mancha, sin arruga, sino gloriosa y santa. ¿Cómo es que Cristo presentó a su iglesia sin mancha? Mancha aquí se refiere espiritualmente a la naturaleza pecaminosa, a la carne. Cristo transformó a su iglesia dándola una nueva vida, una vida que está en el Espíritu, para presentarla sin mancha ante Él. Cristo trabajó por su iglesia para presentarle sin arrugas. Sin arrugas, aquí arrugas es una terminología que significa marcas indeseables del tiempo, memorias del pasado. ¿Cómo es que Cristo va a presentar una iglesia sin manchas? Porque la perdonó de todos sus pecados. Ella viene sin memoria del pasado. Ella está completamente perdonada. Y Cristo presentó a su iglesia santa y gloriosa. Es decir, el brillo que tiene el novio está impreso en la novia, en la esposa, a través de la obra de amor incondicional de Cristo. Así también, si vos querés ver a tu esposa reluciente, alegre, feliz, que haya ese brillo que está en vos, amala incondicionalmente. Sigamos allí. Sumisión. Si Dios pidió al hombre amor, a la esposa pidió sumisión. Ok, dice ahí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Eso está en Efesios 5, versículo 21 al 24, ¿ok? Aquí dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, así como al Señor. Vamos a entender este aspecto de sumisión que a veces en nuestro tiempo es tan controversial, tan malentendido, ¿sí? Vamos a entender un poquito qué significa sumisión. Sumisión significa estar bajo la misma misión. Eva estaba sumisa a Adán porque había una misión. ¿Cuál era la misión? Fructificar, multiplicar, llenar la tierra y gobernarla. Sumisión no tiene nada que ver con inferioridad. Sumisión significa estar bajo la misma misión. Son iguales, pero con funciones diferentes. Déjeme explicarle eso allí. Al hablar de sumisión, Pablo, en ese texto que leímos de Efesios, coloca el ejemplo de Cristo y la iglesia. Si nos fijamos, Dios es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero nosotros vemos, por ejemplo, que aunque son iguales, siendo uno el Padre, el Hijo y el Espíritu, vemos que Jesús estuvo sujeto al Padre. Él dijo, yo no vengo a hacer nada sino la voluntad de mi Padre. Él dijo, yo estoy aquí para hacer lo que veo al Padre hacer. Él estaba sujeto al Padre, sumiso al Padre. Y el Espíritu Santo fue enviado para glorificar a Cristo, o sea, está sujeto al Padre y a Cristo. Vemos entonces que aunque ellos sean iguales, están sujetos el uno al otro. Eso significa que su misión no tiene nada que ver con ser diferentes. Aunque seamos iguales, estamos sumisos los unos a los otros por causa de una misión. A eso es lo que la Biblia se refiere, que las esposas deben ser sumisas a sus maridos. Deben estar bajo la misma misión que el marido. Debe ser una casa unida. Deben ser mismos objetivos. Sumisión no significa abuso, maltrato, denigrar, tratar como inferior. Eso no es sumisión. Sumisión no significa, bueno, todo lo que yo te diga vos tenés que hacer porque la Biblia dice que estás sumisa a mí. No, sumisión no es maltrato, no es denigrar a la otra persona, no es abusar de la otra persona. La sumisión es condicional a la palabra de Dios. Es decir, si yo estoy sumiso a mi jefe de trabajo, por ejemplo, y mi jefe de trabajo me dice, bueno, decirle que no estoy, ¿verdad? Como la historia esa del chiste, te manda a decir mi mamá que no está cuando el cobrador venía a cobrar en casa, ¿verdad? Entonces, sumisión está condicionada a la palabra. Si alguien te manda a ir contra tus principios, contra la palabra, sumisión no es aceptar algo que está mal aún contra tu voluntad. Sumisión es estar sujeto a una autoridad siempre y cuando esa verdad esté condicionada a la palabra. Entonces, la sumisión de la esposa no significa estar delante de una obediencia ciega. Significa estar bajo la misma misión del esposo. Cooperar con él, interesarse con él, ayudarle a él, potenciarle a él, llevarle a avanzar a él.
Eso significa sumisión. Es interesarse. Tal vez tu esposo se dedique a otra cosa que ni tenés idea de lo que es, pero interesate en lo que él hace y profundizate en lo que él hace. Intenta aprender lo que él hace, mostrarle valor a él, interesándote en lo que él hace, y vas a llevarle a alcanzar mucho más de lo que él puede alcanzar. Eso es estar bajo una misma misión. La sumisión es una actitud voluntaria entendiendo la función del otro. O sea, somos iguales pero con funciones diferentes. Sumisión es entender, es una actitud voluntaria. Uno decide ser sumiso. Uno es sumiso a la función que el otro tiene. Nosotros, por ejemplo, como ciudadanos civiles, estamos bajo sumisión ante unas autoridades, las autoridades que tenemos. No estamos sumisos a la persona, estamos sumisos a la función que ella cumple. Respetamos al presidente, respetamos a los senadores, no por quien esté allí, sino por la función que cumple. Sumisión es el entendimiento de la función del otro. La sumisión es una manera de honrar a Dios, a quien no vemos. Somos sumisos. Amados, yo quiero ir concluyendo con esto aquí, que es muy interesante. Dejé esto para el final. Es más simple, es más sencillo estar sumiso, sujetarse a quien nos ama incondicionalmente. Cuando Cristo, la iglesia ve que Cristo le amó incondicionalmente, la iglesia se somete a Él. Está sujeta a Él, porque Él la amó incondicionalmente, y es fácil estar sujeto a quien nos ama incondicionalmente. Marido, si vos amás incondicionalmente a tu esposa, ella va a estar sujeta a vos, bajo la misma misión, cooperando contigo, estando contigo, alentándote y llevándote a alcanzar e ir más lejos de lo que irías. Es amar incondicionalmente. Y amadas esposas, es mucho más fácil amar incondicionalmente cuando la esposa es sumisa de corazón, cuando está bajo la misma misión. Cuanto más sumisión haya en tu corazón, más amor incondicional hay en el corazón de tu esposo. Y yo quiero concluir con esto aquí: la familia y la sociedad. Fíjense que hablamos nosotros de Eva, hicimos un paralelo con la iglesia, cómo Eva fue formada, cómo la iglesia fue formada, cómo Eva es una expresión de la vida de Adán y cómo la iglesia es una expresión de la vida de Cristo. Y aquí yo te estoy resumiendo. Vos podés leer Efesios 5 del 21 a Efesios 6, 9. Habla y nos muestra el estado de la sociedad. Yo coloqué allí referencias, vos podés anotar. Responsables y responsabilidad. Fíjense, a las mujeres casadas Dios les pide, sujétense al marido. A los hombres casados les dice, amen a sus esposas. A los hijos Dios pide, obedezcan a sus padres. A los padres Dios les dice, no provoquen a ira a sus hijos. A los siervos Dios les dice, obedezcan a sus amos. Y a sus amos le dicen, o a los amos, a los patrones, a los jefes le dicen, no amenacen a los siervos, a los funcionarios, a los empleados. O sea, todo comienza en el matrimonio. Todo comienza en la familia. La sociedad es una pequeña expresión de lo que pasa en la familia. Si yo tengo en casa una mujer, una esposa sumisa y sujeta al marido, estando bajo la misma misión, llevando a su marido a avanzar, interesándose por el propósito de vida que tienen ambos, si yo tengo una mujer sumisa, yo tengo un hombre que ama incondicionalmente hasta la muerte a su esposa. Cuando yo tengo una mujer sumisa al propósito de Dios para el matrimonio, cuando yo tengo un hombre que ama incondicionalmente a su esposa, naturalmente tengo hijos obedientes a los padres, porque ya el flujo de autoridad comenzó bien. Porque ya la mamá está haciendo su rol y su papel. Porque ya el papá está siendo responsable en lo que a él le cabe. Y el hijo es apenas una expresión de lo que ya está bien dentro de casa. Si el hijo está viendo una madre sumisa bajo la misma misión, cooperadora, ayuda idónea, y está viendo un padre amando incondicionalmente a su madre, naturalmente obedece.
Y si el padre, o mejor dicho, y si los hijos obedecen, los padres no van a provocar a ira a los hijos. Ahora hablemos al revés. Si ya la mujer que edifica la casa, la mujer sabia edifica la casa, ella no es sumisa, ella no está interesada en su marido, ella no está bajo la misma misión, entonces ya con la sumisión se corta la cadena, el amor no fluye naturalmente y allí los hijos ya comienzan a desandar en ello. Y si allí en casa, que es la esposa, el esposo y los hijos, si en casa ya está roto el asunto, entonces los padres provocan a ira a los hijos. Una de las maneras, no es este mi asunto hoy, pero una de las maneras en que los hijos se sienten irados y provocados, no es necesariamente cuando el padre le corrige o la madre le corrige. En el momento uno se enoja, pero luego entiende el bien. Uno es provocado a ira cuando el hijo ve que el padre ama a otra mujer que no es su madre y cuando ve a la mujer sumisa a otro hombre que no es su padre. Eso provoca ira. Eso provoca resentimientos. Eso provoca rencor. Eso provoca amargura. Eso desencadena en rebeldía. Y si nosotros entonces vemos padres provocando ira, hijos desobedientes, familias desandando, los siervos, que podemos traducir en nuestro tiempo, funcionarios, trabajadores, empleados, no consiguen obedecer a sus patrones, porque ya en casa no consiguieron. Porque ya en casa, en la referencia principal, no pueden. Y cuando salen a la calle, cuando salen a la sociedad, simplemente son un espejo de lo que ya son íntimamente. Entonces vos te vas a un supermercado, vos te vas a una tienda, vos te vas a un ministerio público y te vas a solicitar un servicio, a contratar un servicio, y cuando la gente, el funcionario, te atiende mal, te atiende argel, va ahí nomás, en nuestra jerga paraguaya, así nomás, eso allí ya desandó en casa. Porque tenemos gente insatisfecha que aunque su patrón le diga tratarle bien al cliente, el cliente tiene la razón, atenderle bien, atender sus peticiones, pero aún así él no hace caso, él te trata argel, él te trata pireo ahí, él te trata así nomás, eso ya desandó en casa. Y si los siervos no obedecen, por ende los amos van a amenazarle. Hace que tu trabajo te voy a despedir. Entonces el ciclo se da así. El amo o él solo amenaza porque el siervo no obedece. Y el siervo solo no obedece porque en su función de hijo ya no obedeció a papá, ya no obedeció a mamá, porque muy probablemente en casa él ya no vio una esposa sujeta al esposo y ya no vio un padre amando incondicionalmente a la madre. Todo se desandó en casa y lo que vemos en la sociedad es apenas un reflejo de lo desandado que están las casas. Por eso es que Dios nos da un consejo. Esposo, amen incondicionalmente. Esposa, sean sumisas a sus maridos. Allí la cadena fluye. Ahí tenés hijos obedientes. Y ahí esos hijos son funcionarios, son siervos. Y ahí cuando vos te vas en la sociedad, en la tienda, en el trabajo, en el shopping, te atienden bien, te hacen caso. Todo tranquilo, onda tranqui, cool, ¿verdad? Tranquilo. Así es, amados. Entonces yo quiero dejarles eso ahí, hoy. Esa es nuestra lección 3. Aprendimos hoy sobre la formación de Eva. Aprendimos hoy sobre la iglesia. Somos el resultado de la obra de Cristo. Yo quiero enviarte un gran abrazo. Anotá, volvé a rever la clase. Si no viste todavía las anteriores, el módulo está grabado en el Facebook de la iglesia. Podés ir, podés anotar. Y si vos estás viendo y todavía no te inscribiste, podés inscribirte, podés buscar el número de WhatsApp que está allí en nuestra página de la iglesia, inscribite y te va a llegar el material. Nosotros te enviamos un enorme abrazo desde aquí, desde Asunción del Paraguay, y te decimos una vez más, continúa bendito